Dios le bendiga, hermanos y amigos. Continuamos en esta ocasión con la segunda lección de antropología. En esta parte miraremos la parte del hombre, la parte material del hombre, porque el hombre tiene una parte material, pero también tiene una parte espiritual. Y comenzamos con Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese texto, como muchos otros, desmienten y destruyen la teoría de la creación del hombre en forma evolutiva. Ahora miraremos en esta ocasión la parte material del hombre. La uniforme naturaleza del hombre, la parte material y la parte espiritual, está determinada por el mismo modo en que fue creada. Texto que acabamos de citar. Así que la parte material del hombre, en toda su integridad, fue tomada del polvo de la tierra. Solo le faltaba algo que Dios le daría a él, en este caso el soplo de vida. Desde luego que eso desmiente la teoría de la evolución, porque aquí nos dice claramente que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Este soplo, el soplo de Dios, que es el alma racional y el espíritu que Dios inyectó en el hombre, en ese ser que tomó del polvo de la tierra, a través de la expresión que dice, y sopló Dios en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. De esa manera llegó el hombre a ser un ser completamente diferente de todas las formas de vida que hay en el mundo. El hombre es un asunto distinto a todas las creaciones. Por ejemplo, cuando Dios formó a los animales, las bestias, las serpientes y los árboles, le ordenó a la tierra. En Génesis capítulo 1 está cuando Dios le dijo, le ordena a la tierra que sea ella, la tierra, la que produzca seres vivos, y produjo bestias, serpientes, animales y árboles. La tierra. Estos creaciones proceden de la tierra. Luego dijo Dios a las aguas, produzcan las aguas peces y aves. Y las aguas produjeron peces y aves. Es decir, que Dios le dio el germen de la vida a la tierra para que produjera bestias, animales, serpientes y árboles. Y le dio el germen de la vida a las aguas para que sean ellas las que produzcan aves y peces. Pero en el asunto de la creación del hombre no fue así. Dios pudiera haber ordenado alguna otra creación, digamos, algo hipotético, al sol o a la luna o las estrellas o a cualquier otro planeta del universo, y pudiera haberle dado órdenes que produjeran seres humanos. Pero fíjese que Dios mismo se tomó el trabajo de tomar del polvo de la tierra o un puñado de tierra, formó de la tierra él mismo con sus manos un ser humano, un muñeco, y aparte de eso, él mismo le dio vida de su propia vida. Así que el hombre es un asunto totalmente distinto a todas las creaciones. Este es el carácter de esta creación maravillosa y especial que Dios influyó en el hombre. Esta vida de Dios no puede confundirse tampoco con lo que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es distinta.
En esta última es la vida de la regeneración que otorga Dios gratuitamente a todo aquel que cree en Cristo respecto a la salvación de su alma. La palabra de Dios registra en varias ocasiones que Dios sopló, por ejemplo. El hombre es el producto del soplo de Dios, el soplo de vida por medio del cual el hombre llegó a ser alma viviente con existencia eterna. Esta existencia puede traer bienestar o dolor. Traía bienestar si el hombre hubiese permanecido, pero trajo dolor porque el hombre no permaneció donde Dios lo puso. Todas las criaturas, todas del universo, todas, están en el lugar donde Dios las puso y por eso funcionan correctamente. El único que no está en el lugar donde Dios lo puso fue el hombre. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, pero su desobediencia, su pecado, lo obligó a que tuviera que ser trasladado del huerto del Edén a que labrase la tierra. La segunda vez que Dios sopló y le dio vida fue cuando él inició la iglesia. Juan 20:22 dice dice la Biblia que Jesús entró estando ellos con las puertas cerradas porque ya era espíritu vivificante. Y Jesús entró y dice la Biblia que sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Al comienzo, en la creación del hombre, Dios le dio vida al hombre a través de su soplo. En la creación y la formación de la iglesia, él mismo sopló en los discípulos dándoles vida nueva, la regeneración, para que desde ese momento empezara una nueva etapa que es la iglesia mediante la manifestación del Espíritu vivificante que es Cristo después de la resurrección. La tercera vez que Dios soplará en Ezequiel capítulo 37, pero que esta ya es una tema profético. ¿En qué sentido? Capítulo 37 de Ezequiel está hablando del valle de los huesos secos. Ese valle de los huesos secos es Israel. Es la nación de Israel que en este momento andan por el mundo como el valle de los huesos secos sin vida espiritual. Por eso es que Israel es así. Son vengativos, son rencorosos, porque ellos están bajo el régimen de la ley, porque no quisieron creer en el mensaje de gracia de Jesucristo y ellos aplican en la Torá, que es la ley, que la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Por eso es que los israelitas hoy son vengativos en el mundo, porque no han sido regenerados y andan por el mundo sin Dios, sin ley, sin reino, sin nación, porque ellos tuvieron 5 cosas. Una, un rey, un reino, una tierra, una identidad en el mundo entero, pero la perdieron. Hoy son un valle de los huesos secos y un día en la gran tribulación después del arrebatamiento de la iglesia, Israel, Dios volverá a soplar en ellos espíritu de vida. Por eso dice el profeta Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Le preguntó Dios a Ezequiel. Entonces Ezequiel le responde, tú lo sabes. Y Ezequiel profetizó diciendo, sopla sobre estos huesos, sopla. Y dice la Biblia que cuando eso ocurrió, eso va a ser en el futuro todavía. Dice que toda esa huesamenta se unió y luego subió piel en ellos y se formó un gran ejército. Ese es Israel en la restauración, en la gran tribulación.
O sea, repito, en la creación del hombre, Dios sopló para darle vida al hombre. 2. En la creación de la iglesia, Dios sopló para darle vida a la iglesia. 3. En la restauración de Israel, Dios soplará de nuevo sobre ellos para darle vida a la iglesia, porque a Israel, porque el soplo de Dios es la vida. La verdad con respecto al ser humano está dividida de la siguiente manera. Hay 7 punticos importantes que debemos tener en cuenta en este estudio. Primero, la parte material del hombre. Segundo, la parte inmaterial del hombre. Tercero, el ambiente del primer hombre. Cuarto, la responsabilidad del primer hombre. 5. Las cualidades morales del primer hombre. 6. El temperamento del primer hombre. Y 7. La tentación a que fue sometido el primer hombre. Desarrollo este tema que es interesante. Es de la siguiente manera. Miren ustedes, amigos y hermanos, con incomparable y sublime sencillez, la palabra de Dios dice que formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjese usted lo sorprendente de esto. Químicamente esto es cierto. O sea, la misma ciencia corrobora esto. Un científico bien destacado de la ciencia afirma que el cuerpo humano, en el cuerpo humano están representados 16 elementos de la tierra y él los enumera así: calcio, carbono, cloro, flúor, yodo, hierro, magnesio, manganeso, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, silicona, sodio y azufre. Estos minerales que son de la tierra están en el cuerpo humano. Los minerales vitales son calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, sodio, silicona. Todos estos minerales están presentes en el cuerpo humano en forma orgánica y constituyen el 6% del cuerpo humano. Total que la misma ciencia destruye su teoría de la evolución. Está indicando la misma ciencia y corroborando que el cuerpo fue tomado del polvo de la tierra y que no es el producto evolutivo, sino de una creación. Así que se puede decir que el testimonio de la ciencia reitera la revelación bíblica. Según el hombre, dice la Biblia, es terrenal porque fue tomado del polvo de la tierra. Y el apóstol Pablo, esto lo dice 1 Corintios 15:47. Y el apóstol Pablo también dice en su segunda carta, capítulo 4, versículo 7, que nosotros tenemos este tesoro, o sea, el Espíritu de Dios en vasos de barro. ¿Cómo le parece? Entonces menciona aquí una maravillosa función del cuerpo humano, la cual corresponde al proceso de la vida. El cuerpo normal de una persona viva está constantemente desechando y formando elementos que le son propios de su creación. De solemne importancia son las palabras que afirman que el cuerpo del hombre vuelve a la tierra de lo cual fue tomado. Eso es innegable, vuelve a la tierra. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo sufrió por causa de la caída. Nadie puede estimar cabalmente hasta qué punto tuvo que ser desechado. Ahora el hombre es un ser moribundo y condenado a la muerte física, indiscutible. El hecho de que, tal como fue creado originalmente, poseamos órganos vitales y que se sostienen por sí mismos,
el ser humano. Esto, desde luego que, aunque la ciencia artificial no la podemos negar y eso van en un avance impresionante, por mucho que la ciencia artificial se invente cosas, todo lo que se invente depende, desde luego, de la energía. Cualquier robot o cualquier cosa que usted haga artificialmente, si no va conectado a un aparato electrónico, no funciona. Por mucho que el hombre quiera imitar al hombre y hacer un hombre semejante, no lo puede hacer. Porque toda la ciencia artificial depende de ciertos mecanismos que van conectados a la energía cualquiera que sea. Mientras que el hombre, usted y yo, no estamos conectados a nada. No estamos conectados a ningún aparato artificial, ni para respirar, ni para vivir. ¿Qué tal que eso fuera así? Eso indica que en nosotros hay un espíritu totalmente diferente que nos hizo independientes y que nuestra vida es independiente de la ciencia artificial. Maravillosa la ciencia artificial, sí, pero cada vez que esto aumenta también la manera de la soberbia del hombre para rebatir la existencia de Dios. Amigo, por mucho, como dice la Biblia, aunque te remontes sobre las estrellas del cielo, de allá te derribaré, dice el Señor. Por mucho que se invente la ciencia artificial, nunca podrán hacer hombres vivos que dependan de sí mismos. Solo este hombre, esa creación, depende de sí mismo y no está conectada a ningún aparato electrónico para vivir. ¿Por qué? Porque la vida del hombre se la dio el Señor y sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Desde luego que como seres humanos estamos condenados a morir porque está establecido. Hebreos capítulo 10, versículo 28, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Por qué se estableció? Porque el hombre le falló a Dios. El hombre le falló a Dios. Entonces, como el hombre le falló a Dios, Dios tuvo que aplicar disciplina. Aunque la vida está siempre construyendo un cuerpo, la muerte está siempre presente. Usted lo sabe. En cualquier pueblo, vereda, corregimiento, ciudad, por pequeño o grande que sea, hay un monumento a la muerte. Ese monumento a la muerte se llama cementerio. Y eso nos debe decir a todos que algún día usted y yo estaremos en algún lugar de ellos, lo que indica lo que la Biblia dice. Dios no creó al hombre para condenarlo, lo creó para que tuviera vida y vida eterna. Por eso todas las criaturas, todas fueron hechas temporalmente, pero esta creación llamada hombre fue hecha por Dios mismo para que viviera eternamente. Lección número 2. Pero es importante hacer este comentario con respecto a la creación del hombre. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y los hizo, los creó, los bendijo y les dijo, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre la tierra. Ustedes serán los mayordomos de los animales salvajes, pequeños y grandes, que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Este pasaje que acabamos de citar fue la primera declaración pública del Creador con respecto a los seres humanos. Esencialmente dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. En hebreo, el idioma original en que se escribió este pasaje, la palabra imagen quiere decir selem,
Este término indica estatura, imagen, copia. La palabra significa imagen en el sentido de naturaleza esencial. La naturaleza humana en sus características internas y externas. La palabra significa una figura representativa. ¿Cómo le parece? Representativa. La naturaleza de la humanidad fue diseñada para ser una imagen de la propia naturaleza del Creador o de su carácter. Dios sopló su propia vida en el hombre. Entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así, el Creador dio a los seres humanos algo de su propio espíritu. Importante eso, algo de su propio espíritu, lo que no hizo con los animales, las bestias, los árboles, las aves, los peces, lo hizo con el hombre. Todos los seres humanos han de ser representantes de Dios en cualquier parte del hemisferio. La palabra semejanza en este pasaje se traduce de la palabra demud. Tiene el sentido del original según el cual se forma una cosa. Fuimos formados según nuestro Creador para manifestar su carácter mientras vivamos y trabajemos en esta tierra. ¿Cuál es el carácter del Creador? Que es importante eso, carácter y naturaleza intrínsecas del Creador. Según que con el patrón que fuimos cortados, ¿cómo habremos de representar al Creador mediante el carácter del que lo hizo? Algunas cosas importantes. Dios siempre es coherente, dice el Señor. El Señor no cambio. Él es coherente en el mismo Dios que Él como Dios no cambia. Algunas cosas pueden cambiar y cuando algunas cosas cambian, no es porque Dios cambia. Por ejemplo, si en el diluvio la gente se hubiera arrepentido, Dios hubiera impedido el diluvio, porque Dios anunció más de 100 años lo que habría de venir, pero no creyeron. Y Dios tuvo que ejecutar el juicio que había anunciado a través de Noé. Cosa distinta a los ninivitas. Mucho más adelante encontramos un mensaje por parte del profeta Jonás a la nación de Nínive. El mensaje de Jonás a Nínive era, dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa era la sentencia de Dios. Pero noten ustedes que ellos se arrepintieron, ayunaron, clamaron, se humillaron a Dios y Dios retrajo el castigo, porque Dios es coherente porque Él no cambia, pero cuando los hombres cambian, entonces los planes de Dios o los juicios de Dios se detienen, porque ahí no es Dios el que cambia, sino el hombre. Entonces Dios dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús. Dios dice, ahora manda, capítulo 17, verso 30 de los Hechos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, les advierte primero, si no cambian, tendrá que ejecutar el juicio. Lucas 13, arrepentíos o pereceréis igualmente. Dios es siempre predecible. Debido a que la naturaleza del Creador no cambia, Él no es un día una cosa y al otro día otra cosa. Es predecible en el mejor sentido de la palabra. Quiere decir, usted puede confiar en Él el 100%. Santiago, el escritor del Nuevo Testamento, nos proporciona una escritura bien interesante con respecto a lo que es Dios. Escribió, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Como contraste, alguien que es impredecible en cuanto a cumplir sus responsabilidades es como una sombra de variación. Confundirá y causará molestias a las personas y con frecuencia lo decepcionará de manera importante, que lo que haga, de lo que hizo en el pasado, hará que usted no confíe en esa persona en el presente o en el futuro. Dios siempre es confiable las 24 horas del día. Dice: Dios, soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Con esta declaración siempre se identificó en todo momento: yo soy el Dios de vuestros padres, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, la coherencia con el Creador en el ser humano es un requisito indispensable. En la próxima lección hablaremos de la lección número 2, el porvenir o el futuro del cuerpo humano. Que tengan un feliz día todos. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga.